Bueno, compañeras senadoras, senadores, muy buenas noches. Buenos días. Y precisamente con el interés de obviar, pienso plantear en bloque todas mis participaciones que son en conjunto con la senadora Torres Peinberg. Y primero, tocar el tema de los artículos 9, 15, 44, 51, 217 y 219, todos tienen que ver con la autonomía del IFT. En la reforma constitucional que aprobamos el año pasado, nació el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, quien es la autoridad en materia de competencia económica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que ejercerá en forma exclusiva las facultades contenidas en el artículo 28 de la Constitución. Lo anterior refleja que el espíritu de la reforma era la creación del instituto como un organismo que no estuviera por debajo de ningún poder tradicional del Estado y que en lo que se refiere a sus funciones estuviese a la altura de cualquiera de los tres poderes de la Unión. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2007 se pronunció sobre estos órganos, distinguiendo que surgen bajo una idea de equilibrio constitucional, que para ejercer la función propia del Estado requieren autonomía de los poderes tradicionales. Igualmente, el máximo tribunal ha coincidido que las características de estos órganos, que son inmediatez, paridad de rango, autonomía, inmunidad de sus titulares, que solo pueden ser removidos por causas de responsabilidad, esencialidad y dirección política. El dictamen a discusión pretende permitir la intervención y sectorización del Ejecutivo Federal a través de diferentes secretarías de Estado, hecho que viola lo dispuesto por la Constitución, por lo que no debe permitirse el involucramiento de la Administración Pública Federal en la toma de decisiones y en la ejecución de las atribuciones de un órgano constitucional autónomo. Si el instituto es la autoridad por mandato constitucional, ¿por qué tiene que meter las manos el Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Gobernación, Educación y Salud? Es evidente que el gobierno federal quiere tener el control político sobre el Instituto Autónomo. Prueba de ello es que en el artículo 44 del dictamen permite que el Ejecutivo Federal solicite que un asunto de su interés se resuelva de manera prioritaria por el Instituto. En ningún otro organismo autónomo vemos algo similar. Por ello se propone que se elimine dicho artículo. Esto atenta y vulnera la autonomía del Instituto propuesta por el Ejecutivo Federal, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los legisladores de los estados. Es incongruente, primero lo dotamos de autonomía constitucional y ahora lo quieren limitar por miedo de perder el control de la materia. El instituto se creó por falta de confianza en el gobierno federal para llevar a cabo de rectoría en estos sectores. Ahora es tiempo que darle la oportunidad a un órgano ajeno al presidente, conformado por ciudadanos ratificados por el Senado de la República. Es importante que se respete las facultades plenas de dicho órgano para lograr una regulación efectiva y una competencia sin intereses gubernamentales. Por lo anterior, propongo se modifiquen los artículos 9, 15, 44, 51, 217 y 219 para lo siguiente: que el instituto elabore su propio programa anual de trabajo sin opinión de la SCT, respetando así su autonomía de ejercicio. Que se especifique que el Programa Nacional de Espectro Radioelectro sea elaborado por el instituto. Que se determine que sea el instituto quien emita las disposiciones reglamentarias en materia de publicidad pautada en la programación destinada al público infantil. Que no sea obligatorio, sino potestativo para el instituto
solicitar el apoyo de la COFEMER para los análisis de impacto regulatorio, que se elimine como facultades de gobernación el que pueda requerir a los concesionarios de televisión y audio restringidos la reserva gratuita de canales para la distribución de señales de televisión, así como verificar el cumplimiento de los criterios de clasificación de contenidos e imponer sanciones por el incumplimiento a los lineamientos que regulen la programación y publicidad destinada al público infantil, por ser facultad exclusiva del Instituto. Que se elimine como facultades de la Secretaría de Salud el que pueda establecer normas en materia de salud para la programación destinada al público infantil e imponer sanciones por el incumplimiento de los lineamientos que regulen la programación y publicidad destinada al público infantil en materia de salud. Esto es en cuanto a la autonomía del IFETEL. Ahora, mi reserva en cuanto al artículo 262, que es el que busca definir a los agentes monopólicos, servicios o sector. Esa es la confusión que se encuentra en la Constitución y provoca que esta ley sea litigiosa, cuando nuestro trabajo es precisarla. En el tal mencionado artículo 8º transitorio del decreto que reformó la Constitución en la materia, por una parte establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de un agente económico preponderante por sector. En otro lugar, se establece que se considerará como agente monopólico en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios. Y por último, se expresa que una vez que existan condiciones de competencia efectiva en el mercado, se extinguirán las obligaciones a dichos agentes. Entonces, juntando los tres términos, ¿cómo lo debemos entender? El debate centrado en la preponderancia por sector o por servicios se pretende encubrir bajo el argumento de transferir el texto constitucional íntegramente en el artículo 262 del dictamen, ese mismo artículo constitucional que ha dado pie a la confusión. Esto solo beneficia a los abogados que representarán a las empresas monopólicas en los eminentes juicios de amparo. Pero además, de manera arbitraria y sin razón, agregan un último párrafo que no está dentro de ninguna parte de la Constitución, en donde refutan que el Instituto está facultado para declarar en cualquier momento agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. ¡Qué oportunos! Reiteran lo que les conviene por sector. Por eso sigo insistiendo que esto es un engaño lamentable. Si nos vamos por sector, es evidente que el Estado no podrá garantizar los derechos humanos consagrados en los artículos 1 y 6 de nuestra Constitución en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, servicios públicos que deben ser prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, veracidad de la información y sin injerencias arbitrarias. Por lo anterior, propongo modificar el primer párrafo del 262 para que quede claro que el Instituto determine la existencia de agentes en cada uno de los servicios en radiodifusión y en cada uno de los servicios en telecomunicaciones. Asimismo, eliminar ese último párrafo en este artículo 262 que en definitiva determina la preponderancia por sector, concepto concebido para esconder al agente monopólico televisivo. Lo que necesitamos es más competencia, más opciones para los ciudadanos, darle a la gente pluralidad y televisión de calidad, que tengan opción de cambiarle de canal e informarse mejor, pero tal como viene esta reforma no lo ofrece. Así le seguimos dando permanencia al monopolio de la televisión y al monopolio del poder. Que quede claro, estoy a favor de los ciudadanos y no de los monopolios.
Senadores, no nos dejemos engañar. Esta reforma no da claridad, da opacidad. No me sorprendería que los que van a votar a favor del dictamen, bueno, que ya lo han hecho, los veamos en un futuro próximo apoyados por las grandes televisoras en campañas para un cargo popular. Y por último, en mis reservas, se trata del artículo 237, que es acerca del tiempo permitido para la publicidad, y esta naturalmente debe de ser equilibrada. El presente dictamen pues establece ese tiempo como un porcentaje de la programación del día. Esto es, se agrupan un monto de minutos por el tiempo que esté abierto el medio de comunicación. Pero esto permite que las proporciones de esta publicidad se acumulen en los horarios de mayor audiencia. Y pues de todos nosotros es siempre molesto para las audiencias el que no nos abrumen con tanta publicidad en una hora dada. La propuesta es que la publicidad en televisión abierta no exceda de 15 minutos por hora. Así, de esta manera, le ponemos un límite a la forma de cómo distribuir este monto de minutos por el tiempo total de la transmisión en un día. ¿Es cuánto, señor presidente?